Hola a todos, yo soy la doctora Silvia Tenenbaum, soy neuróloga infantil a cargo de la Clínica de Neuroinmunología Pediátrica en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Y agradezco que me hayan invitado para participar de estas charlas, en este caso hablando de la aplicación de los criterios diagnósticos de MOGAD en la práctica clínica. Estos son mis conflictos de interés, pero no guardan relación con el contenido de esta presentación. Vamos a hablar de MOGAD, que es enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG. Y MOG eh, define a una glicoproteína oligodendrocítica componente de la mielina y está expresada en la capa más externa de la vaina de mielina, por lo tanto muy expuesta a la posibilidad de generar autoinmunidad y producir anticuerpos. La prevalencia o frecuencia de hallar este anticuerpo en los pacientes, así como el cuadro clínico que los pacientes pueden presentar, están muy asociados a la edad en que esto ocurre. Los anticuerpos anti-MOG son mucho más frecuentes en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Si uno toma todos los eventos neuroinflamatorios que los niños debajo de los 18 años pueden presentar, el 40% de ellos seguramente serán seropositivos para anti-MOG. Y clínicamente incluye un amplio espectro de síndromes clínicos que tienen compromiso tanto de sustancia blanca como de sustancia gris, cortical y profunda. Ya dijimos entonces que es predominante en población pediátrica, pero no hay predominio de raza o de género. Contamos con pocos estudios poblacionales, pero hay reportes en forma global de pacientes anti-MOG. Y no se trata de una enfermedad progresiva, por lo tanto, la disfunción o discapacidad posible que puede adquirir el paciente lo hace a partir de cada evento clínico. El año pasado, 2023, publicamos una propuesta de criterios diagnósticos que surgió del trabajo de un grupo de expertos pediátricos y de adultos que trabajábamos en 4 áreas: eh, serología, nervio óptico, cerebro y tronco encefálico y médula espinal. Quiero presentarles brevemente entonces los criterios diagnósticos requeridos, digamos, para poder confirmar MOGAD. Y estos requerimientos tienen 3 áreas mayores fundamentales que deben ser evaluadas y cumplidas. La primera área o el requerimiento mayor del diagnóstico es que el paciente debe tener o debe haber tenido un evento clínico dentro de los 6 síndromes característicos descritos para MOGAD: neuritis óptica, mielitis, encefalomielitis diseminada aguda o ADEM, un síndrome cerebral que puede ser monofocal o polifocal pero sin encefalopatía. El quinto es un síndrome de tronco, cerebelo o combinación de ambos. Y el sexto es la forma de encefalitis autoinmune con compromiso de sustancia gris cortical, frecuentemente con convulsiones y estatus epiléptico. El segundo cuerpo o requerimiento mayor de los criterios es tener el test para anticuerpos anti-MOG positivos. Esto incluye entonces cuál es la muestra que se envía, es sangre. Se realiza entonces en suero esa determinación. ¿Cuál es la técnica, el método o el ensayo utilizado? Es el ensayo basado en células, Cell-Based Assay, el cual tiene que reportar, por lo tanto, un título, el cual puede ser claramente positivo, son en general los títulos altos, y estos confirmarían el diagnóstico, no sería necesario ningún otro elemento adicional. Sin embargo, muchas veces se reportan títulos bajos o low positive, lo cual da alguna duda diagnóstica y esto entonces hace que debamos cumplir requerimientos de neuroimagen. Más complicado aún, el tercer escenario sería que nos reporten títulos positivos, pero sin resultado positivo del test, pero sin reportar un título. Entonces aquí también hay que confirmar con hallazgos en las neuroimágenes para poder confirmar el diagnóstico. Si hablamos brevemente de las diferentes metodologías, Cell-Based Assay o ensayo basado en células puede ser a células vivas, live, o fijas. El Fixed Cell-Based es el test comercial, que está tan difundido, pero que genera dudas con respecto a la positividad o negatividad de los resultados. Entonces, para el live, sea que se lea por citometría de flujo o microscopía, los títulos altos, dependiendo esto de cada laboratorio, son claramente positivos y no requieren ninguna otra
requerimiento o criterio adicional. El problema es cuando son low positive o bajos positivos, dependiendo también de flow citometría o por microscopía, donde sí tenemos que adicionar características de las neuroimágenes. Los títulos por el Fixed Cell Based, por encima de 1 en 100, se consideran claramente positivos. Sin embargo, los títulos por debajo de 1 en 100 y encima de 1 en 10 entran en una penumbra, donde muchas veces quedan incluidos pacientes con diagnósticos alternativos. El tercer requerimiento mayor es que hay que evaluar una mejor explicación y excluirla. Y esto incluye esclerosis múltiple. Entonces deben ser excluidos todo diagnóstico diferencial superador. Por lo tanto, la resonancia magnética es una herramienta crucial para confirmar el diagnóstico de MOGAD porque hay requerimientos en neuroimágenes que tenemos que cumplir cuando hay dudas respecto al reporte o a la información de los títulos de estos anticuerpos. Entonces vamos a cada escenario en particular. Si comenzamos con la neuropatía óptica distintiva de MOGAD, es una neuritis óptica longitudinal, larga, vean cómo compromete toda la longitud del nervio óptico, con proyección anterior, vean arriba en el centro cómo se proyecta hacia el globo ocular, porque hay edema del disco óptico o papilitis. El refuerzo con gadolínio es muy intenso en MOGAD y puede incluir la vaina perióptica, lo cual es muy característico de este anticuerpo. Entonces, si resumimos las características distintivas de neuritis óptica en MOGAD, será neuritis óptica longitudinal, usualmente bilateral, más frecuentemente anterior, con edema del disco óptico, lo veremos en la neuroimagen y en el fondo de ojo. Quiasma óptico generalmente respetado, y una neuropatía óptica que tiene refuerzo perineural y frecuentemente recurre en el tiempo. La mielitis aguda en MOGAD suele ser múltiple, tener más de un sector del cordón medular comprometido y siempre alguno de esos sectores debe ser longitudinal, tener por lo menos 3 metámeras contiguas espinales. El refuerzo con gadolínio es variable, puede ser parcheado como en la imagen central o dibujar en forma lineal rodeando el cono y las raíces proximales de la cola de caballo. En el plano axial siempre hay que revisar la distribución de esa lesión medular, porque en el caso de MOGAD es central y puede comprometer exclusivamente la sustancia gris central dibujando el signo de la H. En estas imágenes se ejemplifica mejor aún el compromiso de cono medular en 2 niños que tenían MOGAD, con ese brillo en el canal central que llega hasta el final del cono, y el refuerzo pericono con gadolínio tan característico. Por lo tanto, la mielitis aguda en MOGAD generalmente es longitudinal, múltiple, con compromiso central del cordón, limitado a sustancia gris central, dibujando en ese caso el signo de la H. Frecuentemente compromete segmentos toracolumbares, con compromiso del cono y con variable refuerzo lineal pericono. El síndrome cerebral o síndrome de disfunción de tronco tendrá en la neuroimagen características distintivas como las que muestran estos ejemplos. Son lesiones grandes, de bordes mal definidos o desflecados, que pueden tener un aspecto pseudoleucodistrófico como la segunda imagen arriba, compromiso de sustancia gris profunda como el bitalámico que tiene la primera imagen a la izquierda. El captación de gadolínio es variable como en parches, como vemos en la línea inferior, o rodeando de manera subcortical a las lesiones corticales en el caso de una encefalitis autoinmune con anticuerpos anti-MOG. Por lo tanto, las lesiones cerebrales o en tronco, distintivas de MOGAD, son múltiples, de bordes difusos, con ubicación supra o infratentorial, que puede comprometer la gris profunda, como el ejemplo que les mostré bitalámico, que en T2 y FLAIR son brillantes, grandes y tumefactivas. Y por lo tanto van a reunir los criterios radiológicos de ADEM o de encefalitis cortical. Y cuando comprometen tronco encefálico, son también en general inflamatorias, grandes, y predilectamente se ubican en protuberancia, pedúnculo cerebeloso medio, pero también en bulbo. Las características evolutivas de estas lesiones también puede ser un recurso radiológico
que sostenga nuestro diagnóstico. En MOGAD frecuentemente hay resolución lesional, aunque tengan lesiones tan grandes como las que muestra el ejemplo en el primer evento de ADEM. En el tiempo y luego de recibir el tratamiento agudo de rescate, las lesiones tienden a resolverse. El primer grupo de imágenes corresponde a esclerosis múltiple, y en este caso no se resuelven, sino que la evolución natural es a la ganancia de más lesiones, para cumplir criterios de diseminación en tiempo. Y en el caso de neuromielitis óptica por anticuerpos antiacuaporina 4, ese compromiso longitudinalmente extenso de la médula espinal puede evolucionar hacia una atrofia espinal, si el tratamiento inicial no fue suficiente. Este trabajo de Cachaguerra y Flanagan resume muy bien en estos dibujos la evolución de una neuritis óptica y mielopatía mediada por anticuerpos anti-MOG. Entonces ven en el caso de la neuritis óptica como esa intensa captación perivaina del nervio y el compromiso del cordón del nervio óptico se resuelven en el seguimiento, pero se acompañan de un afinamiento de ese nervio óptico. En el caso de la médula espinal, la localización múltiple, dibujando el signo de la H, también tiende a resolverse en el seguimiento luego de recibir el tratamiento de rescate. Lo mismo ocurre con las lesiones de diferente tamaño y topografía que comprometen tronco encefálico o cerebro, o con los ejemplos de la encefalitis autoinmune, que serían los dos últimos ejemplos en B y E, y tienden todos a la resolución radiológica con buena reparación, dejando de tener captación con gadolinio, pero vean en H cómo pueden quedar márgenes residuales, sobre todo cuando las lesiones fueron a grandes placas o tumefactivas. Siempre que se publican nuevos criterios diagnósticos, requieren ser validados en poblaciones reales, en la práctica clínica habitual. La primera publicación que realizó esta validación se publicó este año. En este trabajo se comparó el cumplimiento de los criterios en 27 pacientes adultos que resultaron seropositivos para anticuerpos anti-MOG. Se aclara en el trabajo que el estudio del test fue con el Life Cells Assay realizado en la Mayo Clinic. Los autores trabajaron y desarrollaron el trabajo en la Cleveland Clinic. Sin embargo, ellos observaron que los criterios tienen alta sensibilidad, pero moderada especificidad, ya que dentro del grupo low positive, los que tenían más bajo título, casi la mitad tuvieron un diagnóstico diferente. El punto es que consideramos que la parte C de los criterios, la exclusión de un mejor diagnóstico, así como utilizar el cuadro de banderas rojas que están incluidos en los criterios publicados, no fueron aplicados. Entonces, en este trabajo se detectaron falsos positivos dentro del grupo low positive. Sin embargo, si vamos a las imágenes incluidas en la publicación, 4 claros diagnósticos tenían una imagenología, así como una clínica, que hubiesen despistado para este diagnóstico e indicaban realmente un diagnóstico diferente. En A y en B se trataba de una vasculitis del sistema nervioso central con lesiones que tenían una distribución vascular. En C y D correspondían a una paciente adulta con un cuadro progresivo que tenía neuroimágenes que claramente confirmaron esclerosis múltiple secundaria progresiva, que no hubiese requerido la realización de anticuerpos anti-MOG. No hay ejemplos radiológicos del tercer diagnóstico, que fue un pseudotumor cerebri, o del cuarto, que fue una neuropatía óptica isquémica anterior en una paciente adulta secundario a bevacizumab y lo recibía por una retinopatía paraneoplásica. Por lo tanto, deben ser aplicados las banderas rojas, deben ser tenidas en cuenta y aplicar el tercer grupo de descartar toda mejor explicación para el cuadro clínico, así no caer en el falso positivo. Y el segundo trabajo que validó también estos criterios fue el trabajo de Forcadella, realizado por el grupo de Buddy Waters y Woodward, que son los que realizan en Oxford el Life Cells Assay para buscar este anticuerpo. Ellos reunieron la información de 408 pacientes testeados para anticuerpos anti-MOG, y del grupo low positive lo que encuentran es que frecuentemente este grupo correspondía a tomas tardías de la muestra. Es interesante porque ellos no vieron asociación entre resultado del título anti-MOG
y tratamientos previos, como corticoides, recambio plasmático o gamma-globulina endovenosa. Vale aclarar que el estudio utilizó Live Cell-Based Assay. Es distinto, digamos, el impacto de estos tratamientos de rescate o agudos para el fixed o el test comercial. Utilizando el Live no observaron significativo impacto de estos tratamientos. Para los autores de este trabajo, la aplicabilidad en estos pacientes de los criterios diagnósticos tuvieron alta sensibilidad, 97%, y 100% de especificidad. Pero sí destacan que los clear positive o claramente positivos fueron testeados dentro de los 30 días de iniciado el cuadro clínico. Y aquellos low positive, con títulos marginales, fueron testeados más allá de los 6 meses del evento clínico inicial. Entonces me parece que sí ofrecen un dato interesante. Títulos séricos de IgG anti-MOG dependen del momento en que uno extrae la muestra luego de que ha tenido el evento clínico, porque podemos perder diagnósticos por una toma tardía. Entonces esto sería tener en cuenta la relación en el tiempo para resultados falsos, negativos o low positive. El panel de red flags o banderas rojas, incluidos en la publicación de criterios diagnósticos, describe claramente algunos elementos radiológicos o clínicos que deben ser tenidos en cuenta para no considerar MOGAD dentro del planteo diagnóstico. El primero es un cuadro clínico de evolución progresiva, en ausencia de ataques o eventos agudos o recaídas. Un empeoramiento muy rápido o una instalación muy rápida del déficit motor, también en minutos o en horas, habla más de una instalación vascular, de un evento vascular, más que de un evento neuroinflamatorio. El no observar o identificar mejoría luego de recibir pulsoterapia a altas dosis con corticoides después de un ataque agudo también da sospecha de otro tipo de patología subyacente. Que las neuroimágenes muestren lesiones bien circunscriptas de bordes bien nítidos, que cumplan además criterios de diseminación en espacio, si además se presentan en un paciente con bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo, es más indicativo de un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y finalmente, la persistencia de contraste con gadolinio, más allá de los 6 meses del evento inicial y de haber recibido tratamiento, también hace sospechar en otro mecanismo de instalación de estas lesiones. Y el cuadro que también está incluido en la publicación muestra algunas observaciones particulares dependiendo de algunos subgrupos de pacientes en los cuales debe hacerse el test y aclarando en qué subgrupo de pacientes no debiera considerarse solicitarlo. El primer grupo es los pacientes pediátricos con neuritis óptica, pacientes pediátricos con ADEM, particularmente cuando son prepuberales, menores de 11 años. Todos ellos tienen una alta frecuencia de anticuerpos anti-MOG positivos. Por lo tanto, son dos fenotipos pediátricos que deben ser estudiados con anticuerpos anti-MOG. La contrapartida es la neuritis óptica en un paciente adulto. Entonces, incluir anticuerpos anti-MOG en todo adulto que tenga neuritis óptica no tendría un rédito interesante porque menos del 5% pueden resultar positivos para anticuerpos anti-MOG. Sin embargo, todo paciente adulto que muestre una neuropatía óptica bilateral con edema del disco óptico, o sea, con papilitis, sí debe ser estudiado para anticuerpos anti-MOG porque es alta la posibilidad, alrededor del 40%, de que obtengan un título positivo o claramente positivo para este anticuerpo. Y la última sería pacientes adultos que cumplan criterios clínicos y radiológicos para esclerosis múltiple, más aún si tienen hallazgos en el líquido cefalorraquídeo que sustenten este diagnóstico, como es la presencia de bandas oligoclonales. Entonces en ellos no se recomienda la realización del test para MOG porque cumplen todos los criterios de esclerosis múltiple. Y diría que también esta observación es válida para los adolescentes, o sea, los pacientes postpuberales que cumplen todos los criterios de diseminación en tiempo y espacio y de líquido cefalorraquídeo para esclerosis múltiple. Entonces no estaría recomendado pedir este test. Pensar no solo diferenciar en la neuroimagen MOGAD de neuritis óptica o mielitis o compromiso cerebral en esclerosis múltiple o en neuromielitis óptica,
sino también pensar en otras explicaciones, en otros mecanismos fisiopatogénicos, como puede ser en PRES un mecanismo de hipertensión arterial o fenómenos infecciosos como el signo de MERS en el contexto de una infección por influenza, o en los casos de encefalitis por herpes virus, como en la última imagen abajo a la derecha. O pensar también en sarcoidosis o en fenómenos vasculares como en la arteriopatía típica de la varicela, segunda imagen abajo, o las trombosis venosas que también puede dar compromiso vitalámico. Entonces, pensar también en diagnósticos alternativos que deban ser considerados y excluidos. MOGAD, neuromielitis óptica por anticuerpos antiacuaporina 4 y esclerosis múltiple son enfermedades distintas, pero pueden compartir algunos fenotipos clínicos comunes. Sin embargo, hemos identificado características clínicas y características en la resonancia que nos permiten diferenciar a MOGAD. Estos criterios diagnósticos propuestos incluyen una orientación clínica y paraclínica bastante detallada, pero los 3 requerimientos mayores deben estar cumplidos: los síndromes clínicos particulares, el test en sangre con un título claramente positivo, y el tercer grupo, que es descartar una mejor explicación o todo diagnóstico alternativo. Y claramente necesitamos más estudios de validación en real world, en la práctica clínica habitual, realizado en poblaciones con diferente epidemiología y también validados en población pediátrica y población adulta. Les agradezco mucho la atención y chao a todos.